Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Fidel Antonio Serpa García y hoy les voy a hacer un análisis jurídico al capítulo Blanca Navidad de Black Mirror. Para poder hacer un análisis jurídico, primero tenemos que conocer los hechos de la película. Los hechos de la película nos plantea sobre estas dos personas. Este se llama Joe y él es Matt. Son los personajes principales dentro de la película. Entonces, lo que sucede es que están esas dos personas encerradas en una especie de habitación o un búnker en la nieve el día 25 de diciembre. Por lo que Matt le dice a Joe que ya han pasado 5 años desde que están allí encerrados y le gustaría saber por qué está allí. Para que Joe se sienta más libre de hablar con Matt, Joe empieza a decirle su historia. La historia de Joe comienza con él detrás de una computadora viendo las cámaras de un muchacho. Eh, este señor Joe es como una especie de gurú para citas. Es un guía para citas. Él a través del dispositivo que se llama ZI, que está en series ambientadas en el futuro. Todos tienen unos implantes en sus ojos que son los ZI, que sería como una especie de computadora o teléfono muy avanzado. Entonces, mediante este dispositivo, Matt se contacta con un muchacho y le ayuda para conseguir una cita. Lo lleva a una fiesta y conoce a una mujer vestida de negro que le parece interesante. Cuando el joven empieza a hablar con la mujer de negro, sienten como una conexión porque resulta que ambos, entre comillas ambos, porque Matt habla con los personajes de su cabeza, pero con Z Mirror, y la otra muchacha sí tiene aparentemente problemas mentales, como esquizofrenia y otras cosas. No nos dicen específicamente qué tipo de problemas mentales posee, pero se puede evidenciar por medio de sus actitudes que no está del todo bien. En un momento dado del episodio, la mujer de negro se lleva al joven a su casa diciéndolo que necesita hacer esto, porque las voces de su cabeza le decían que no lo hiciera, pero debido al impulso que le provocó el joven, quiso hacerlo junto con él y le da una bebida, y esa bebida al parecer contenía algo que empezó a lastimar al joven, a sentirse mal, y él se podía ver como si tuviese sangre en la boca. A lo cual eh, más adelante vemos que Matt dice que el niño se murió, el joven se murió. Entonces a la mujer se le imputaría, según Matt, en el mundo, en la época donde estaban, a la mujer se le dio homicidio por piedad. ¿Por qué? Porque no, la mujer no se le dio homicidio por piedad. Él dice que la mujer pensaba que le estaba haciendo un homicidio por piedad. Entonces, ¿qué se le imputaría a esta mujer en Colombia? En Colombia sería un inimputable. Desde mi punto de vista, esta mujer caería bajo inimputabilidad. ¿Por qué inimputabilidad? Porque, si bien es cierto que algunos problemas mentales se pueden medicar, en ese momento no estaba medicada. Había dejado las medicaciones y estaba, entre comillas, libre de, de los medicamentos. O sea, el problema mental estaba presente en ese momento y no tenía un sentido de lo que podía pasar. Entonces no se le dictaría un homicidio enteramente, porque si bien es cierto que los inimputables se les quita la culpa y se les da una medida de seguridad. Otro caso, otra hipótesis que tendría yo sobre lo que le sucede a esta mujer es que no es un imputable por completo. ¿Por qué? Porque ella puede hacer su día a día.
completamente independiente. Y en la película se ve que dice que no está usando ya los medicamentos, es decir, puede salir a la calle sin uso de la receta que se le medica para sus problemas mentales. Entonces caería sobre un error. Caería sobre un error de tipo. Porque no cree que lo que está haciendo está dentro del Código Penal. Sería un error de tipo vencible porque si tomase las pastillas hubiese podido saber que lo que estaba haciendo estaba mal y no hubiese no hubiese matado al joven. Entonces se le aplicaría un tipo penal más benigno, que sería el artículo 32.12, que diría: el error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Es decir, se le pone una pena más benigna, que a mi parecer sí sería el homicidio por piedad, porque el homicidio por piedad tiene de 16 a 54 meses. El preintencional dice que se le disminuye a la tercera parte de la mitad. El homicidio simple tiene 208 a 450 meses. Y entonces, como el más benigno sería el por piedad, se le imputaría el homicidio por piedad. Pero a mi parecer, más que un homicidio por piedad, sería inimputable y se dictaría medida de seguridad. Avanzando con la película, vemos que al momento de que Matt se da cuenta que está sucediendo eso, le dice al resto de sus compañeros, que es como un grupo que ayudan con las citas, que apaguen los computadores, borren todos los datos y boten todo, que tiren todo. Es decir, con Matt se vería otra conducta, que sería omisión de denuncia y destrucción de material probatorio, que sería 441 y 454B en su orden. ¿Por qué omisión de denuncia? Porque se podría pensar que Matt tiene posición de garante en ese momento al estar conectado con el joven, pero desde el lugar donde está no tiene dominio del hecho, no puede hacer nada para salvar a Matt. Nada a excepción de lo que sería una denuncia. ¿Por qué? Porque en el momento de darse cuenta podía llamar a las autoridades y que fuesen rápido a buscar al joven y quizás se pueda haber salvado. El problema es que no lo hace. Entonces estaría bajo una omisión de denuncia. Y destrucción de evidencias porque él no quería ser parte de ese momento, de ese delito, no quería que lo interrogaran, no estoy seguro qué, pero tenía miedo. Entonces ya sería spoiler, pero al final de la película vemos que unos señores le dicen a Matt que a él le dieron un homicidio por envenenamiento y violación a la intimidad. Lo tenía como pervertido, una lista de pervertidos sexuales, depravados sexuales. A mi parecer no podría haber violación de intimidad ni depravados sexuales porque desde el momento en que el joven aceptó que Matt entrara a su cabeza, habría acción a propio riesgo. ¿Ok? Bueno, cuando ya acaba esta historia, Joel sigue intrigado sobre lo que dice Matt. Y Matt dicen que en realidad ese trabajo con las citas no era su verdadero trabajo, era un hobby. Su verdadero trabajo era otro. Y empieza a contar otra historia, donde vemos a una mujer que le sacan un chip en la cabeza llamado Cookie. Y resulta que ese chip es una copia idéntica a lo que es el cerebro del receptor. Entonces,
Matt es el encargado de, por así decirlo, de quebrar la voluntad de esos cookies y convertirlas en sirvientes, como lo que sería Bixby, Siri, el resto de IAs que existen actualmente como para asistentes de hogares. Entonces Matt se encarga de torturarla y perturbarla psicológicamente. Es que eso ya serían dos delitos. El problema es que en Colombia no existen delitos contra inteligencias artificiales. Si tomamos a la cookie como una inteligencia artificial porque es una copia exacta del cerebro de la mujer que está en el medio de la foto, de esta que está aquí. Entonces no se podría decir, no se podría saber si se le puede decir como si fuese una persona, si fuese una máquina. ¿Qué sería esa identidad llamada cookie? No tiene alma, no tiene cuerpo, pero aparentemente tiene sentimientos, pero no son más sentimientos que los sentimientos que, perdón por la repetibilidad de palabras, que los sentimientos que tiene la persona original. Está copiando todo lo que haría la persona original en su situación. Entonces no sería más que una copia, una IA que trata de imitar todos los pensamientos, ideas y sensaciones que hubiese tenido la mujer. Y en esa segunda parte, a mi parecer, no existe ningún delito porque no tomo la cookie como si fuese una persona. Y no, en Colombia no existen delitos contra inteligencias artificiales. Bien, luego de contarle esta segunda historia, Matt empieza como a decir a Joe sobre qué está ocultando, porque no quiere decir nada, que están los dos encerrados allí, nadie les va a escuchar y puede ser libre de decir todo lo que quiera. A lo que Matt empieza a confesar sobre una historia de él y su esposa, donde aparentemente no se llevaban bien y descubre por circunstancias ajenas que ella está embarazada. O sea, ella oculta que está embarazada y Joe lo descubre por su propia cuenta. Y ella le dice que no quiere estar embarazada, a lo que Joe empieza a irritarse un poco. Podría haber violencia intrafamiliar porque vemos que Joe empieza a lanza un solo objeto que es un jarrón y el resto son agresiones verbales diciéndole que es una bruja. Pero lo que tenemos que ver es hasta qué cierto punto se le podría decir eso como violencia. No hay una violencia ni física porque no la lastima, y psicológica. Le dice bruja unas cuantas veces y enseguida al momento de decirle bruja ella bloquea porque con el dispositivo del ZAI pueden bloquear personas y no escuchar nada de lo que dicen ni ver su imagen, entonces ella lo bloquea y no sabría hasta qué punto se podría decir que es violencia. Desde mi punto de vista no existe violencia intrafamiliar en esa singular escena. Bien, la mujer huye de casa y Matt queda solo. Al estar bloqueado no puede comunicarse de ninguna manera. Tiempo después, en unas noticias, ve que pasan varias cosas desde que la deja hasta el momento que estoy hablando, pero no son tan importantes para el caso. Entonces, se da cuenta por las noticias que su esposa murió. ¿Por qué? Porque cuando muere la persona, muere el bloqueo. Y podía ver ya las imágenes de ella y también podía ver al bebé que tuvo ella. Ella no quería tener el bebé, pero al final Matt descubre que sí lo tiene y se lo lleva con el padre, con su ex cuñado. Entonces cuando Matt se da cuenta que ella fallece y que se liberó el bloqueo, piensa visitar el día 25 de Navidad
el día 24 o el 25, no se puede distinguir bien, pensaba visitar a su excuñado y encontrar para hablar allí con su hija. Cuando llega al lugar y puede ver sin bloqueo a su hija, porque el bloqueo pasa también con sanguinidad, es decir, como es la hija de la mujer, también tenía bloqueo. Cuando se libera, se da cuenta que esa niña no es su hija, porque sus rasgos faciales son extremadamente similares a los de su mejor amigo, que tienen como características asiáticas. Matt empieza a entrar como en shock porque no habla, no tiene ningún tipo de expresiones y entra a la casa del señor, que ya desde mi punto de vista habría otro delito, habría una violación a la habitación ajena, 189. El que introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente una habitación ajena. Porque aquí en medio indevino escucho set de fotografía. Él entra arbitrariamente, entra porque sí, porque se le da la gana, eh, a la casa del señor, y el señor empieza como a decir que porque está allí, no hay nada que buscar allí, su hija murió y no tiene ningún tipo de conexión con ellos ya. El señor se acerca con un cuchillo. Ahí no opino que habría delito porque todavía no está cometiendo ninguna actitud delictiva. Es más, podría decir que estaba sobre una legítima defensa privilegiada, pero aún Matt no había atacado. A lo que Matt, entre el aturdimiento, utiliza el regalo que le iba a dar a la niña, que era una esfera de nieve, le da un golpe en la cabeza, uno solo, al señor. El señor cae y aparentemente del golpe fallece. Entonces ahí habría otro delito, que a mi parecer sería un homicidio preterintencional, porque se nota que Matt no pudo haber homicidio culposo, porque no hay... voy a leer el artículo 23 de culpa, que dice: la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de una infracción al deber objetivo y cuidado y el agente debía haber sido previsto por previsible, o habiéndolo previsto confío en poder evitarlo. Desde mi punto de vista no hay una violación del deber objetivo y cuidado. Él no lo hace con culpa, él golpea con dolo. Entonces, quizá para algunas personas, mi primera hipótesis fue que fue una culpa sin representación, porque él no pudo haber previsto que del golpe muriese. Pero también pienso que es más un homicidio preterintencional, porque el resultado excede lo que él buscaba. ¿Qué buscaba él? Quizá buscaba lastimarlo o apartarlo, pero en todo caso el resultado excede lo que desea. Entonces sería un homicidio preterintencional, el que preterintencionalmente mataría a otro. Leeré el artículo de la preterintención. La conducta es preterintencional cuando el resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Entonces se ve que él lo hace de forma dolosa, quería lastimarlo, pero excede lo que quería. Bien. Luego, más adelante, se ve que Matt sigue interrogando a Joe,
para decirle ¿y qué pasó con con la niña, con la muchachita? Resulta que cuando lo atrapan dicen que la niña la encontraron congelada bajo un árbol y él empieza a recordar lo que sucedió en ese momento. Dice que la niña al ver que no, bueno, no dice, él no estuvo en ese momento, él huyó apenas, mató al viejo. Pero los policías dijeron que la niña bajó de las escaleras al ver que su abuelo no reaccionaba, salió de la casa a buscar por ayuda y no superó el frío del lugar, porque era un lugar solitario, no había forma de comunicarse con nadie, ni buscar a nadie, ni pedir ayuda. Entonces, en un momento, al llegar hasta un árbol que está al frente de la casa, no tan lejos de la casa, muere congelada. Y entonces podría decirse que hay un abandono cometido en lugar solitario. La diferencia entre el lugar despoblado y el lugar solitario es que en el lugar despoblado no hay absolutamente nadie. Como por ejemplo en el Polo Norte, el desierto, no hay nadie cerca del lugar. Y en cambio un lugar solitario sería un lugar que donde la gente puede ir, donde sí existen personas, donde sí hay personas, pero no es común encontrarlas, como por ejemplo eh, un lugar en la noche, un, un terreno baldío, una finca donde en el día pueden haber personas trabajando en la finca, pero en la noche es solitario ciertos lugares, por ejemplo. Entonces se le daría a Matt, además del homicidio intencional, un abandono en un lugar despoblado. Mi duda es porque existe una figura llamada abandono para matar. Pero se ve que Matt en ese momento no está ni pensando en la niña, está en shock. Al momento de golpearlo y desde que se dio cuenta que la niña no era su hija, él ya estaba en un shock emocional. Por lo tanto, huyó del lugar sin siquiera pensar, probablemente sin siquiera pensar en la niña. Y no se le podría poner un abandono para matar, sino un abandono per se. Un abandono per se con eh, eh, el cometido en lugar solitario, que sería el artículo 127. Dice, el que abandone a un menor, bueno, esa parte está clara e inexequible. El que abandone a un menor de 12 años, que es solo inexequible, ya no tiene que ser menor de 12 años, o persona que se encuentre en incapacidad de verse por sí misma, teniendo el deber legal de velar por ellos. En esa parte del deber legal de velar por ellos es difícil de analizar, porque Matt en ningún momento adquiere la posición de garante por la niña. El que tendría la posición de garante sería el anciano, el viejo, el su abuelo. Pero al momento de matar al señor, eh, los cuidados de la niña en esas circunstancias recaían sobre Matt a ser el único adulto dentro de esa casa. Entonces sí sí tenía el deber legal de velar por la niña. Incurrirá a prisión de 32 meses a 108 meses. Si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiera en un lugar despoblado o solitario, la pena se aumentará hasta la tercera parte, es decir, se le tendrá que aumentar la pena a Matt por hacerlo en un lugar solitario. Luego de que Matt confesara esto,
luego de que Joe confesara esto, Matt se quita unas gafas de realidad virtual y le dice que ya consiguió la confesión de Joe, perdón. Matt dice que ya consiguió la confesión de Joe, que Joe es el señor con suéter café y Matt sería el señor con traje azul. Entonces, los policías ya tienen con qué inculpar a Matt. ¿Y cómo lo consiguió? Resulta que con quien estaba hablando no era nada más y nada menos que una cookie, una copia del cerebro de Matt. Hacer una copia del cerebro obviamente tenía los recuerdos que hasta el momento le hicieron la copia. O sea, todo lo sucedido en el accidente. En el accidente, no en el delito. Por lo que Matt luego dice que como ya consiguió la confesión, si van a hacer el trato. Y el trato era que lo liberaran. Y las personas que están allí se dieron cuenta que dentro de lo que hizo Matt en la cookie de Joe fue, entre comillas, confesar él también lo que hizo. Es decir, presenciar un homicidio, no decirlo, omisión de denuncia y borrar las pruebas, destrucción de material probatorio. Entonces, como lo liberan, pero con una condición, quedaría en esa lista de depravados sexuales, que a mi parecer en Colombia no aplicarían, no serían depravados sexual porque em, el joven él a propósito dejó que mal lo viera y lo bloquean de todas las personas. En vez de salir hablan en gris como salían las personas blancas normales, él salía en rojo por estar en esa lista negra, por así decirlo. Y allí se acaba el episodio. Un episodio bastante difícil, bastante complicado de analizar, especialmente por el uso de ellas y demás. Bastante controversial y muy interesante. Muchas gracias por verme y que tengan un buen día, buena tarde y buena noche.